Bueno, pues buenas tardes. Vamos a continuar con el Congreso después de la conferencia del hoy y de la demostración de la mantecaera Pilar. Ya que estamos con las manos metidas en harina, vamos a continuar con lo que nos ha traído aquí, ¿no? Para hablar de cultura alimentaria, de patrimonio alimentario, relacionado con los mantecaos, con los polvorones, pero también con otras dimensiones que tienen que ver con el género, con el desarrollo, con la cultura andaluza, etcétera, ¿no? En la mesa están con nosotros Rafael Cáceres, Alberto Bernabé y José María Fernández. Y la idea es que nos vayamos metiendo poco a poco en cuestiones de fondo relacionadas con esto que se denomina patrimonio alimentario, ¿no? En primer lugar, nos va a hablar Rafael Cáceres sobre cultura, patrimonio en Andalucía. Se trata de hacer un juego entre eso, ¿no? Cultura alimentaria, alimentación y patrimonio alimentario. Rafa es licenciado en Geografía e Historia, de especialidad Antropología, es doctor en Antropología por la Universidad de Sevilla, de hace ya algunos años, es profesor titular de la Universidad Pablo de la Oide, que ya lleva también cerca de un par de décadas. Nosotros ya podemos hablar de décadas porque tiene esa ventaja ese viejo, ¿no? Lo interesante que de la docencia de Rafa da en distintos grados, en distintos másteres, pero lleva ya 10-12 años dando clases en el grado de Nutrición Humana y Dietética, ¿no? Da la asignatura de Alimentación y Cultura, ha dado la de Patrimonio Alimentario, suele tutorizar todos los años trabajos fin de grado en cuestiones relativas pues, a la alimentación, la nutrición, pero siempre desde una perspectiva antropológica, desde una perspectiva cultural, ¿no? Sus líneas de investigación actuales son, una es el flamenco, que dicho sea de paso es el director del máster interuniversitario de investigación y análisis del flamenco. Otra línea de investigación es temas relacionados con las diversidades sexuales y otro es el tema de la alimentación, ¿no? Ya lleva un largo recorrido pues, investigando y publicando, tiene varios libros, yo destacaría dos, ¿no? Uno es Un contexto para la tradición, las matanzas en la zona occidental de Huelva, y otra que es Mujeres, Fábrica y Charanga, ¿no? El trabajo femenino en el sector conservero de Ayamonte, ¿no? Además de artículos, ponencias de congresos, etcétera, es especialista en cuestiones relativas a alimentación y pesca en la zona occidental de Andalucía. Y yo ya me callo porque quien tiene que hablar es él. Así que muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias al Ayuntamiento de Estepa por la invitación y la posibilidad de estar hoy aquí. Y como comentaba Frasco, bueno, se trata, aquí vamos a hablar de, el punto central son los mantecaos y los polvorones, pero los mantecaos y los polvorones de Estepa hay que enmarcarlo en su contexto, y su contexto es la alimentación andaluza, la alimentación en Andalucía. Y por eso voy a hablar, en primer lugar voy a intentar en muy poco tiempo hacer una especie de semblanza de qué es eso que llamamos la alimentación andaluza y cuál es el patrimonio alimentario andaluz. Y voy a empezar por algo que es como muy básico en antropología y sociología de la alimentación, que es una distinción que no se hace en lo cotidiano, pero sí lo hacemos desde un punto de vista académico, que es la distinción entre nutrición y alimentación. Nutrición es un proceso biológico que tiene que ver con cuando comemos, tiene que ver con algo físico, un proceso físico individual que ocurre en todos los seres vivos que se alimentan. Pero la alimentación es otra cosa. La alimentación es un proceso social y tiene que ver no solamente con eso que he dicho antes, que es digerir los nutrientes que nos aportan los alimentos, tiene un proceso mucho más complejo que tiene que ver con todo lo que rodea lo que nosotros llamamos genéricamente el comer. La alimentación es un proceso, como decía, social y tiene, me voy a centrar, podríamos hacer muchas diferenciaciones, pero me voy a centrar en un aspecto que es el que me interesa aquí para hablar sobre patrimonio y para hablar del tema que nos interesa, que tiene una dimensión simbólica. La alimentación, los alimentos tienen un fuerte componente simbólico. Si soy capaz de pasar esto.
Vamos a ver, aquí. Arriba, aquí. Y para pasarlo, lo que no sé... Dale. ¿Aquí? Sí. Decía que la alimentación tiene un componente simbólico. La alimentación tiene que ver con la cultura. La alimentación tiene que ver con el contexto donde nos movamos, y yo creo que todo el mundo entiende perfectamente cómo varía la alimentación de un lugar a otro, mientras que el proceso nutricional en los seres vivos es muy parecido, por no decir casi igual, en cualquier cultura. La alimentación varía de una cultura a otra. Y yo decía que el elemento que más me interesa destacar sobre la alimentación es que es simbólico. Los alimentos tienen significado. Cuando comemos, nosotros no elegimos solamente los alimentos en función de qué nutrientes tiene o qué nos aporta, sino que elegimos alimentos en función de nuestra cultura y los significados que nuestra cultura le da a los alimentos. Los alimentos nos identifican, o más bien nosotros nos identificamos con los alimentos. No creo que sea muy complicado, entender esto en un pueblo como Estepa, que tiene un par de productos que son prácticamente una metonimia del pueblo, es decir, polvorón, mantecao o aceite en Estepa es prácticamente decir Estepa. Son productos con los que, los lugares se identifican, son iconos de los lugares. Digo que la alimentación sirve para expresar, entre otras cosas, la identidad de las personas, la identidad de los colectivos. Y los alimentos tienen, por lo tanto, no solamente esa dimensión nutricional, sino tienen una dimensión afectiva muy fuerte. Yo creo que todo el mundo entiende que todos relacionamos alimentos con contextos muy concretos, con la familia, con la infancia, con su pueblo, con su lugar de origen. Ese es el gran poder que tienen los alimentos, aparte del valor, si queréis, vital. Yo comentaba que los polvorones, los mantecaos, se enmarcan dentro de la cultura alimentaria andaluza. Y la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿qué es eso de la cultura andaluza desde un punto de vista alimentario? ¿Qué es lo que identifica Andalucía desde una perspectiva alimentaria? Simplemente voy a hacer aquí una pequeña reflexión sobre algunos aspectos que caracterizan y que simbolizan la cultura alimentaria andaluza. Y como decía antes, cuando voy a hablar aquí de alimentación, no me voy a referir a qué es lo que comemos solo, sino cómo comemos, cómo preparamos los alimentos y qué valor le otorgamos a alimentos. Todo eso es lo que nos va a mostrar o nos va a explicar qué diferencia los andaluces a la hora de comer de otra zona del Mediterráneo o incluso de otra zona de España. Básicamente estamos muy acostumbrados porque es lo que se suele hacer, que cuando decimos ¿qué es la alimentación andaluza? ¿Qué caracteriza la alimentación vasca o catalana? Es coger una lista de platos, pues el gazpacho, los polvorones, pero en realidad eso no sirve para identificar, para definir una cultura alimentaria por una sencilla razón, porque eso es cambiante. Si alguien coge un libro de recetas de la cultura andaluza, de la cocina andaluza del siglo XIX, tiene el gazpacho y algunos platos comunes a los que hay ahora, pero habría cientos de cosas que ya ni se comen. Y en otra época fueron alimentos platos que identificaron a Andalucía. Siguiendo a algunos autores, voy a utilizar como 4 criterios a la hora de definir qué es lo que caracteriza a la manera de comer y la cocina andaluza. Son qué productos se utilizan, qué métodos de preparación se siguen, cuáles son los sabores, que tiene algo que ver, comentaba antes cuando nos explicaban cómo se hacían los mantecaos, hablaba de los sentidos, los sabores tienen que ver con el olor, no solamente con los productos, sino con otras cuestiones más. Y algo también muy importante, qué normas y qué reglas seguimos a la hora de comer los andaluces, que alguien puede decir, bueno, pues las mismas que todo el mundo, ¿no? Ya veremos que hay cuestiones que nos identifican o nos diferencian.
hay que tener en cuenta que aunque ahora mismo en la situación actual, por el contexto, la alimentación andaluza se le da un cierto valor, yo digo un cierto, no digo mucho, comparado con la cocina vasca o la cocina catalana, pero sí se le da un valor porque se habla de que es una cocina mediterránea, se alaba el uso del aceite de oliva, pero esto no ha sido siempre así. La cocina andaluza siempre ha tenido muy mala fama de una cocina de pobres, de una cocina que se comía mal, donde la gente interpretaba negativamente algo que es característico de los andaluces, que es eso que se pica más que se come, que es una definición que antes se hacía en negativo. Bueno, pues si empezamos, y lo voy a hacer muy brevemente, Franjo, tú me vas diciendo cómo voy de tiempo. Yo decía que esa cocina no es algo que viene de la nada, sino que tiene que ver con múltiples factores en los que no voy a entrar, pero los que hay muchos tópicos. La cocina andaluza tiene mucho de la cocina andalusí, de la cocina árabe, pero no solo. La cocina andaluza tiene influencia, es una cocina mediterránea que tiene influencia sobre todo y muy importante de América. Tenéis que ver que por aquí literalmente por Sevilla, se introdujeron en Europa el pimiento, el tomate, la patata, y de hecho los platos en el siglo XIX, cuando había platos que llevaban pimiento y tomate, se llamaban a la andaluza, porque eran el primer lugar del mundo europeo, de la zona europea, donde se utilizó. Decía que hay muchas influencias, la cocina árabe es una de ellas, pero no solo, tiene que ver la propiedad de la tierra, tiene que ver el paisaje, el clima y muchos otros factores. ¿Cuál es el grave problema que tiene la cocina andaluza con respecto a otras cocinas? Pues el problema que tiene Andalucía. Andalucía es una tierra, es una de las regiones más grandes, más extensas de la península ibérica, es una región desestructurada, hasta hace muy poco, donde la variedad de alimentos es mucho, hay cientos de platos, cientos de productos que se comen, pero no se conoce de un lado a otro. Está totalmente desvertebrado. Mientras que la cocina vasca o la cocina catalana tiene platos como muy característicos que definen toda la cocina. En el caso andaluz, aquí, si yo nombro los platos de la zona donde yo provengo, que es la costa de Huelva, la mayoría nadie los conocería, porque es una cocina como Andalucía que no está vertebrado, que hay un gran desconocimiento, salvo 3 o 4 platos. Bueno, y voy ahí rápidamente definiendo. Primera característica que define a la cocina andaluza, los productos que se utilizan. Estamos en el Mediterráneo y se utilizan productos característicos del Mediterráneo. Hay cientos de productos, pero en todas las culturas hay siempre unos productos que le vamos a llamar productos principales o como algunos de ellos que ocupan un lugar muy, muy central en la alimentación. A los historiadores de la alimentación hablan de algunos de ellos de fondo de cocina, lo mismo que se utiliza el concepto de fondo de armario para referirse a la moda. Fondo de cocina son aquellos alimentos que son tan básicos que si uno los quitara de la alimentación, desaparecería. Es como si desapareciera. Por ejemplo, si nosotros en los platos de Andalucía quitamos el aceite de oliva, todo cambiaría de sabor, todo sería completamente diferente. Decía que los productos que caracterizan a ver si soy capaz de pasarlo. Los productos que caracterizan la cocina andaluza son los típicos productos mediterráneos combinados de una determinada manera. Pues predominio del aceite de oliva como grasa, que no es única, como aquí se ve, se utiliza también la manteca, y no solamente aquí, sino en muchas otras zonas de Andalucía, pero la grasa básica es el aceite de oliva desde siempre. El predominio del uso del trigo como cereal principal, aunque también desde hace cientos de años el arroz. La utilización de una gran cantidad de verduras, que eso es algo, repito, típico de todo el Mediterráneo y que lleva, por ejemplo, a que haya muchos platos en la cocina tradicional, porque
todo ha cambiado, donde no había ni carne ni nada, eran platos con verdura a seca, con legumbre, que es otro de los elementos característicos de la cocina mediterránea, la utilización de legumbres a secas con de garbanzo con espinaca, pisto, alboronía, un montón de platos que no llevaban no llevaban ningún componente en carne, porque la carne era un alimento, por una cuestión que tiene que ver con la pobreza, entre otras cosas, era un alimento que se utilizaba en ocasiones. Y sobre todo, no solamente en Andalucía, sino en toda España, el pescado ha estado presente incluso como en una zona como esta, que es de interior. Sorprendentemente, probablemente se come más pescado en estepa y tradicionalmente, aunque se comiera poco, que en Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido, en la costa. O sea, que no es una cuestión de cercanía al mar, sino tiene que ver con la tradición y con... Esto está en una zona bastante cerca del mar. Pero para muchos historiadores, los alimentos en sí mismos no sirven para definir una cocina. Lo que define sobre todo la cocina son los sabores. Y los sabores tienen que ver no tanto con los productos que se utilizan, sino con las especias, con los elementos que se utilizan para dar color, olor y sabor a los alimentos. Hay un color, lo mismo, aquí hay una profesora mexicana, la cocina mexicana es una cocina del color, hay una cocina del color, y la cocina andaluza tiene sus colores. Hay colores característicos, pero también hay sabores característicos y olores característicos. Es verdad que las especias que se utilizan aquí son las mismas especias que se utilizan en casi toda España, pero con algunas excepciones y con algunas variantes, sobre todo de predominio. Por ejemplo, el comino es una especie que se utiliza más en Andalucía, en la cocina canaria, murciana y andaluza se utiliza más, pero se utiliza mucho menos en el interior. Pero, por ejemplo, la naranja, el limón o la hierbabuena, que son sabores un poco más característicos, se utilizan aquí, y no me refiero solo a la repostería, como puede ser el caso de los polvorones, sino también en la cocina, en numerosos platos, o en algunas zonas de Andalucía un producto que en México, por ejemplo, es muy corriente y en Europa menos, el culantro o cilantro. Todo eso, digo, es lo que distingue. Si cogiéramos un producto extraño para nosotros y lo adobáramos con las especies que se utilizan aquí, sabría cocina de aquí, aunque la carne fuera una carne que nunca hubiéramos probado. O sea, para mucha gente eso es lo que identificaría verdaderamente la cocina de un lugar. Hablaba de los alimentos, hablaba de los sabores, y otro elemento típico es las técnicas culinarias. Ni que decir tiene que en España hay una gran diferencia a la hora de... Evidentemente, en todas partes se cuece, se fríe y se utiliza horno, pero no de la misma forma. Sabéis que uno de los elementos que ha caracterizado más la forma de cocinar aquí es el uso del frito, que hasta el punto que se ha estereotipado mucho la cocina andaluza con el tema del pescadito frito y de los fritos, pero es cierto que, por ser una zona productora de aceite, es uno de los elementos. Aquí, los hornos, que han estado más presentes pues para la repostería o para la panadería, ha estado mucho menos presente en la cocina cotidiana. En cambio, en Castilla, por ejemplo, es algo muy, muy normal. Pero tampoco podemos desdeñar otra manera de cocinar, que son los guisos. La cocción es probablemente otro de los elementos más característicos. También una cuestión técnica, no voy a entrar mucho más en eso, que caracteriza la cocina andaluza, tiene que ver con, por ejemplo, con el majao o el machacao, que se utiliza mucho. Hay platos que están completamente machacados o que tipo salmorejo, tipo ajo blanco, pero también muchos platos llevan majados de especias para darle sabor. Y quizá
otro de los elementos que pocas veces se tiene en cuenta a la hora de definir una cocina es cómo se come, qué importancia se le da a la comida, en qué momento se come y cómo es el acto de comer. Todas las cocinas mediterráneas, y eso es una de las características por las que se le concedió la etiqueta de Patrimonio de la Humanidad a la cocina mediterránea, tienen una característica que en Andalucía yo creo que es muy clara: la importancia de la ritualidad alimentaria, la importancia de comer con otros. En Andalucía no es tanto importante solo el hecho de comer, sino comer acompañado. Comer solo, si no, que lo pensemos, se ve como algo extrañísimo y algo que a la gente le produce casi un cierto rechazo. Es como si alguien come solo, parece que es que está aislado y no tiene amistades. Porque el hecho de comer como se come en el norte de Europa, de comer en cualquier momento, es algo que es inconcebible. Y el tema de comer con otro en momentos festivos es fundamental. Es un hecho fundamental. Un hecho fundamental también de todo el Mediterráneo, y aquí también está muy claramente definido, es la estacionalidad. Ahora mismo, evidentemente, podríamos comer todo en cualquier época del año porque hay de todo, pero este producto que tenemos aquí es navideño. Y aunque yo creo que a la gente que lo vende le encantaría que la gente se lo comiera todo el año, porque sería más negocio, la ventaja de que haya productos estacionales es algo nutricionalmente muy positivo, primero porque los alimentos tienen su ciclo y no todo tiene el mismo sabor en la misma época, pero sobre todo porque es un regulador de la alimentación. El hecho de que los dulces los reservemos para momentos especiales significa que no estamos tomando azúcares todo el año. El hecho de que la gente prefiera tomar gazpacho en verano y no en invierno, aunque haya tomate ahora, tiene que ver con esa estacionalidad. Pero sobre todo, yo decía que hay un elemento que caracteriza la cocina andaluza, son las tapas y el tapeo, y tapear. Las tapas, que podremos entender como una manera de comer, que es como una microgastronomía, pequeños platos que se comen en pequeñas cantidades y que se comen fuera de casa. Eso tiene que ver con la sociabilidad andaluza y tiene que ver con que, por ejemplo, a la gente que es de aquí, a que no es de aquí, llega a Andalucía y alguien lo lleva a tomar algo por ahí, se pone nervioso enseguida cuando dice, bueno, ¿y aquí cuándo se va a empezar a comer? No sé, que para nosotros comer es tomarnos a lo mejor un par de tapas y ahí se acaba. Entonces, eso es algo propio. Evidentemente, la microrestauración, microalimentos hay en México, hay en todas partes, pero hay pinchos en el País Vasco, pero lo característico de lo andaluz a la hora de comer no son las tapas, sino el tapear. ¿Y qué es tapear? Tapear tiene que ver con la sociabilidad. Tapear tiene que ver con no salir a comer, sino con gente. Da igual, se puede estar de pie o sentado. Se puede hablar, pero la gente no va a estar callado comiendo. Tiene una cuestión de informalidad que nos caracteriza, informalidad en las relaciones. Por eso, cuando se ha exportado las tapas, porque las tapas, uno puede ir a París o a Nueva York y hay varias tapas, se pueden exportar las tapas. Lo que no se puede exportar es tapear, porque eso tiene que ver con el carácter y tiene que ver con la manera que tenemos de relacionarnos. Y para ir acabando, simplemente decir, yo he hablado aquí de qué caracteriza a los andaluces o la cocina andaluza a la hora de comer, y lo que yo estaba hablando de alimentos, de sabores, de forma de comer, y muchos de esos rasgos que definen la cocina andaluza forman parte de lo que nosotros vamos a llamar nuestro patrimonio alimentario. El patrimonio alimentario no tiene que ver exclusivamente con, como decía antes, con los productos, no tiene que ver solamente con qué comemos o qué platos comemos, sino que es un conjunto.
incluye productos, incluye forma de comer, incluye elementos que caracterizan a la manera de alimentarse de un colectivo. Y el patrimonio alimentario andaluz, a pesar de la riqueza productiva andaluza, a pesar de que tenemos, porque somos una tierra que producimos materias primas alimentarias, tenemos una gran variedad de alimentos, después no hay tanto patrimonio andaluz, entre comillas, reconocido. Podríamos hablar, repito, el patrimonio no tiene nada que ver con lo más consumido. El patrimonio, por ejemplo, el jamón probablemente es uno de los elementos más característicos del patrimonio cultural andaluz, y la gente no está comiendo jamón todo el día, pero es un alimento que desde Andalucía y desde fuera de Andalucía nosotros le damos un valor especial. Le damos un valor que no solamente el sabor, es algo que nos define. Y desde esa perspectiva podríamos situar que el patrimonio engloba todo lo que tiene que ver con la manera de comer de un colectivo humano. Y patrimonio, podemos hablar de patrimonio, por ejemplo, la alimentación mediterránea como patrimonio de humanidad, pero hay patrimonio que no es de la humanidad, que es un patrimonio local. En muchos pueblos hay productos característicos que definen al pueblo y que en ese pueblo o en esa localidad se considera como relevante. Evidentemente, ¿qué alimentos se considera patrimonio? Pues evidentemente una cosa es el valor que le demos los mortales de a pie y otra cosa es el reconocimiento que se le da. Y en el caso del patrimonio de la humanidad, y aquí yo creo que estáis inmersos en eso, hay relaciones, tiene mucho que ver con el poder, con quién tiene la capacidad de ponerle la etiqueta a los alimentos de esto sí, esto no, y no tiene nada que ver con que sea mejor ni que sea peor. Yo decía que básicamente, a pesar de la gran riqueza de los alimentos andaluces, el vino, el aceite de oliva, el jamón, el atún rojo, hay unos cuantos productos que son los que verdaderamente están valorados fuera, dentro, tengan etiqueta de patrimonio de la humanidad o de patrimonio o etiqueta de cualquier tipo. Y entre ellos, y con esto acabo, están los dulces, porque una de las características, no lo he nombrado antes, que define la alimentación andaluza es la presencia de una gran cantidad de dulces, muchos de ellos de origen árabe, pero sobre todo ligado a un hecho que ha sido característico de Andalucía, a los conventos. Andalucía ha sido una tierra de conventos y en todos los pueblos donde ha habido conventos se han conservado recetas que muchas de ellas eran anteriores, incluso algunas recetas eran de origen andalusí, se han conservado dentro de los conventos y cuando se han producido muchas veces la desaparición de esos conventos, las recetas han pasado a lo popular. Y ese rasgo está presente, repito, en casi todas las agrociudades, en todas las grandes ciudades andaluzas, como Estepa, donde ha habido una presencia conventual importante. Y entre ellos está el polvorón, y el mantecao, que en el sentido ahora es un patrimonio, yo creo, indiscutible de Estepa, es un patrimonio indiscutible de Andalucía, probablemente es un patrimonio indiscutible de España, digo, utilizado como símbolo, y esperemos que si llega a buen puerto sea algo que vaya mucho más allá. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta charla de Rafa, que está marcado en la escala autonómica, en la escala regional, vamos a pasar a la introducción de Alberto, donde descendemos y él nos va a situar en cuestiones ligadas a los mantecaos, al territorio, a las comarcas y a las relaciones, ¿no? Alberto es también un historiador, hizo la licenciatura de Historia con la especialidad por una parte de Arqueología y luego de Antropología. Es doctor por la Universidad de Sevilla desde el 2003 y bueno, igual que Rafa, pues lleva a participar en varios proyectos de investigación, tiene
dos tres especialidades importantes. Una es estudios africanos, otra bienes comunales y otra arquitectura vernácula, ¿no? Se caracteriza por la diversidad en cuanto a investigaciones, que yo creo que eso es bastante interesante, ¿no? Ha publicado varios artículos, libros, participado en congresos, y yo quería destacar que tiene 2 premios nacionales del Ministerio de Cultura, ¿no? El segundo premio de investigación cultural Marqués de los Zoya, por el trabajo Arquitectura y Evolución Socioeconómica de la Sierra Norte de Sevilla, estudio etnográfico de las construcciones agroganaderas diseminadas en el término municipal de Constantina, en 1996, y luego, 10 años después, prácticamente, en el 2005, recibió el primer premio de investigación cultural Marqués de los Zoya, por el trabajo Vecindad y Derechos Comunales en la comarca de Las Antas, Cádiz, Las Azas de la Suerte de Vejer de la Frontera y Barbate, ¿no? Actualmente, pues, su investigación está centrada, por una parte, en cuestiones de piedra seca, que esto tiene que ver también con un expediente de la UNESCO. Las Azas también está, hubo una proposición, ¿no?, a candidatar también como patrimonio inmaterial de la UNESCO, y por otra parte también está especializado en temas de industrias tradicionales de la Sierra Norte, ¿no? Es interesante el concepto de industria porque un poco, dependiendo de dónde pongamos la lupa, tenemos una idea u otra de la industria, y precisamente el mantecado tiene que ver con algo relativo a la industria, donde en una zona se ha mantenido ese potencial y etablaje y en otra sin más. Sí, bueno, buenos días. Primero agradeceros a todos, al Ayuntamiento, a ti, a todos los que estáis aquí participando en este congreso. Deciros en primer lugar, ya lo ha dicho Frasco, que mi investigación no se ha centrado nunca en Estepa, en la Sierra Sur. Yo he tenido 2 vertientes de investigación, una ha sido la comarca de Las Andas y otra ha sido lo que es la Sierra Morena sevillana, en esos 2 aspectos. En la comarca de Las Andas hay también lugares donde la repostería tiene una importancia crucial, como es Medina Sidonia, con el tema de los alfajores, y el tema de las producciones tradicionales, como aquí, en Estepa, en Sierra Morena, pues tenemos el aguardiente en Constantina y Casalla, tenemos el aceite de oliva excepcional como el de aquí en Guadalcanal, y también tenemos el tema de los mantecaos, que curiosamente hay una relación directa entre Estepa y Casalla, porque los mantecaos de Casalla son una empresa que desciende de la Colchona, directamente y familiarmente. En fin, una vez dicho esto, intentaré ser lo más rápido posible y, por lo tanto, iré leyendo, en vez de perderme un poco con los contenidos, ¿no? Bueno, ya sabéis que Estepa se localiza en el escalón de la Subbética, es un serrete de 600 metros y es una altura de donde se domina toda la campiña, ¿no? Su comarca posee tierras fértiles, son muy aptas para la agricultura y la ganadería y han sido roturadas desde la antigüedad. En el pasado tuvo muchas dehesas de alcornoques y abundantes pastos que acogía una abundante cabaña ganadera. A lo largo de la historia, con diferente intensidad, se han sucedido simultaneado el cultivo de la trilogía mediterránea, trigo, vid y olivo, siendo en la actualidad el olivo la producción agrícola dominante. Hoy en día, la estructura económica de la comarca es netamente agraria. Sin embargo, el municipio de Estepa rompe completamente esta tendencia tradicional, situando su sector secundario muy por encima del primario y del terciario, siendo la fabricación de mantecaos la que aglutina mayor población activa dentro de las industrias manufactureras. Es lo que Anastasia Telles, en su tesis, determinó como isla industrial. Claro, ella lo determina así porque el foco lo tenía planteado en la comarca. Si ampliamos el foco hacia Andalucía, yo en vez de hablar de islas, hablaría de archipiélago o de islas aisladas entre sí, que nunca se han puesto, como habéis dicho antes, han creado el puente entre esas islas para colaborar y contribuir a una economía mucho más global, mucho más vertebrada en Andalucía. Para nosotros la verdadera fortaleza de Estepa radica en su centralidad territorial dentro de Andalucía y su distancia equidistante con las grandes urbes y puertos marítimos y fluviales, lo que ha posibilitado que se consolidara a lo largo de la historia como un mercado para el intercambio de mercancías, aprovisionamiento de materias primas que se producen en otros lugares o para dar salida a la producción propia. Si veis, prácticamente se sitúa en el centro de históricamente de los puertos de Sevilla, de los puertos marítimos de Málaga, donde se interconectaban los productos. A no más de 100 kilómetros, claro. Bien,
Como a mí lo que me gusta es comparar la economía, y yo de lo que sé de Constantina y de algunos otros sitios, en fin, lo que me interesa recalcar es la similitud tanto de ecosistemas como de formas de alimentarse, como de la historia productiva en Andalucía de zonas muy diferentes, ¿no? Entonces, tenéis que tener en cuenta que los productos de mala calidad, los sobrantes o excedentarios, que eran desechados por las élites que dominaban la economía, producción, distribución y consumo, eran los que aprovechaban las clases subalternas. Es decir, todos aquellos productos que estaban fuera del mercado, lo que sobraba, precisamente lo que sobraba era lo que las clases no privilegiadas eran lo que podían aprovechar para sus economías domésticas. Si comparamos el mantecado de Estepa con el anís de Constantina, pues prácticamente han tenido una evolución paralela. La base del mantecado es la harina, se utilizaban harinas no panificables de mala calidad, hasta solo para repostería. Esta harina procede de un tipo de trigo flojo, de escaso valor para esas economías de grandes hacendados y burgueses. En origen es un complemento a la economía de subsistencia campesina que se elabora en el seno del grupo doméstico para autoconsumo y que en el siglo XX se convierte en uno de los recursos más importantes para dicha población. En el caso del anís de Constantina, la base del anís es el alcohol vínico. Se utilizaba el vino sobrante o de mala calidad para hacer alcohol. La producción vitivinícola en esta comarca produjo enormes excedentes. Tenéis que tener en cuenta que, según Madoz, en el siglo, y estos eran los lagares oficiales, hubo 720 lagares en Constantina, y la fabricación de aníses es en origen una economía basada en el aprovechamiento del vino sobrante, elaborado en el seno del grupo doméstico como recurso complementario a sus actividades agropecuarias, y que en el siglo XX, igual que en Estepa, se convierte en uno de los recursos más importantes de dicha población. Bien, si descendemos hacia el mantecado y hacia el polvorón, intentamos hacer una deconstrucción de sus elementos, tal como nos ha explicado perfectamente Pilar a la hora de hacer el mantecado. Estos dulces típicos nos descubren un sincretismo gastronómico en el que amalgaman las costumbres culinarias de las diferentes culturas que lo han hecho posible y que, por lo tanto, se convierten en un elemento tradicional generadora de la identidad estepeña. Aunque podríamos ver en el tema de los recetarios, que es a lo que acudimos muchas veces para ver el tema de los platos típicos, son muy pocos los textos antiguos que han sobrevivido. La mayoría de ellos proceden del siglo XIV, ¿no? Que hay una importante eclosión de este tipo de libros, lo que, unido a la posterior invención de la imprenta, hizo posible que hayan llegado hasta nuestros días. Uno de ellos, el libro de Saint-Sauvy, quizás sea uno de los libros de gastronomía medieval más antiguos que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Están realizados por personas, y aquí quiero incidir, por personas de un cierto nivel cultural para satisfacer las necesidades de las clases altas, religiosos, monjes, cocineros reales. Los recetarios se recoge la alimentación de las élites, donde aparecen los condimentos y los gustos refinados de la época. Es, por tanto, muy difícil que aparezcan en ellos noticias de los alimentos que comía el pueblo, abocados a una economía de subsistencia y precariedad. En este ámbito es donde surgen los mantecaos, un alimento barato, elaborado con materias primas asequibles a las economías campesinas, de alto valor nutritivo, fácil de conservar y transportar. Lo que sí evidencian los recetarios es la existencia de las especies usadas para ambos tipos de cocina y cómo éstas serán de uso común para las clases populares cuando se desarrolle el comercio ultramarino por portugueses y holandeses. Bien, en este aspecto de la alimentación tenemos que decir que los diferentes procesos históricos nos muestran cómo la alimentación, y ya lo has dicho tú, es una de las expresiones culturales más interconectadas con las estructuras mentales e ideológicas de nuestra sociedad. Deseo, apetencias, control, fiestas, prohibiciones, comportamientos, etcétera, y cómo éstas llegan a constituirse en auténticos marcadores de identidad. A pesar de que la historia del mantecao, y es mi opinión, no sé si hay algo más que yo no sepa, pero bueno, la historia del mantecao está muy difuminada y bastante mal conocida, por lo menos el origen. Existe toda una serie de creencias en torno a su origen y elaboración con más base ideológica que científica. En este sentido, hemos de destacar la influencia que la ideología religiosa ha tenido en la alimentación a lo largo de la historia.
En época andalusí, en las comunidades judías de la Edad Media no existían mantecados elaborados con manteca de cerdo, por su prohibición religiosa, como es lógico. Pero eso no quiere decir que no hubiesen productos exactamente iguales, mezclados con otro tipo de grasas. A partir de la unificación religiosa en España, con la conversión obligada al catolicismo de los grupos que profesaban otra religión, la Iglesia, a través de la Inquisición, persiguió a los herejes, judaizantes, moriscos y falsos conversos. Para defenderse de una posible acusación de este tipo, la población comenzó a utilizar la manteca de cerdo en aquellos platos y recetas que pudieran delatar su origen judío y musulmán. Es muy interesante ver en muchos sitios de Andalucía cómo la pata de cordero al horno se embadurna de manteca de cerdo. Es costumbre, pero esto tiene mucho más que ver con esto que estamos hablando que con los gustos culinarios. No creo que a nadie que quiera comer cordero quiera comer cerdo o combinar el sabor. Bien, la cría y aprovechamiento del cerdo como elemento fundamental de las economías campesinas españolas determinó permanentemente la elaboración de mantecados y polvorones en estepa y creó un vínculo temporal entre la matanza del cerdo, la obtención de las pellas de manteca y la fabricación de los dulces de Navidad. Sin embargo, más allá de que las mantecas se rancien pasado un mes de la matanza, que era algo específico de la Navidad, o que se endurecían con el tiempo, también existían otros motivos, como era la prohibición de la Iglesia Católica de comer carne en Cuaresma, o cualquier alimento hecho con grasa animal, por lo que el mantecado no hubiera podido comerse en esa fecha, época de pestiños y de torrijas. Traigo aquí a colación un pequeño texto de la introducción al libro de Saint-Sauvy, que hemos hablado antes, y que dice: es muy importante aclarar que si bien los métodos de elaboración empleados en cocinar carnes o pescados eran muy parecidos, el credo, las creencias, obligaban a separar los días de consumo de unos y otros. Sometidos al yugo de estas leyes religiosas, los consumidores se veían forzados a cambiar según los días. Ingredientes como la manteca de cerdo, el caldo de ave o el hígado de pollo se cambiaban por aceite de oliva, el caldo de legumbre o el hígado de pescado, respectivamente. Si atendemos a la simbología, que también se ha hablado aquí, los elementos simbólicos son muy importantes. Yo me he fijado por comparativa en dos escudos, el escudo de Estepa y el escudo de Constantina. En el escudo de Estepa, hubo uno anterior, en el que estaba la cruz de Santiago con el jaquelado del marquesado. Este escudo, que lo llevan al siglo XVI, yo no lo llevo más al siglo XVIII, pero esos son otros temas que no tienen nada que ver. Pues veis toda una serie de representaciones, pero simbólicamente se representan los tres elementos más importantes para lo que estamos hablando, lo que es la trilogía mediterránea, que es el trigo, la uva y el olivo. Si pasamos al de Constantina, veréis que la representación tiene exactamente los mismos elementos simbólicos, que es el racimo de uva y la rama de olivo. Sobre la trilogía mediterránea se ha hablado aquí un poquito, pero yo quiero referirme a una especialista en alimentación, como Isabel González Turmo, que en 1996 da una clase magistral sobre la alimentación. Y traigo a colación una cita que ella tiene, que es la siguiente: pues bien, la dieta mediterránea es un nuevo ideal en alimentación creado. Estamos en 1996, un nuevo ideal en alimentación creada, en este caso por nutricionistas estadounidenses. Este descubrimiento supone una reactivación de la producción y de las industrias locales, la recuperación del consumo de aceite de oliva. Además, resulta un buen acicate para el mantenimiento de la cocina popular. Al fin y al cabo, la dieta propuesta no es, en gran medida, sino la comida de los pobres del área mediterránea, una tradición culinaria que todo lo ha aprendido de adaptarse a lo poco que tuvieran, es decir, la periodicidad, como tú has dicho, con los ciclos naturales ofrecían los alimentos, a la par que da con esto se han producido en el Mediterráneo y a la menguada capacidad económica de la mayoría de la población. En el último apartado que vamos a ver es el mantecado como patrimonio cultural. El mantecado forma parte de esa herencia, tanto de material como inmaterial, que ha recibido los estepeños de sus ancestros, una sociedad cuyos valores han ido conformando a lo largo de la historia, por lo que dicho patrimonio debe de ser conservado, protegido y transmitido a las generaciones futuras. Pero yo aquí quiero introducir un elemento que lo ha especificado y lo ha dicho muy bien Pilar en su intervención, que es el mantecado como patrimonio sensitivo. Yo quiero reivindicar esta línea de investigación en el tema patrimonial.
El mantecado es un dulce tradicional de Estepa cuya importancia va más allá de una simple delicia gastronómica. Es en la actualidad una de las piezas más importantes del engranaje económico y sociolaboral de esta ciudad, llegando a conformar gran parte del ideario simbólico identitario de dicha sociedad. Para nosotros es un patrimonio, a diferencia de otros, que afecta a los 5 sentidos y como tal vamos a interpretarlo. Si nos fijamos en el patrimonio material, en su aproximación desde los sentidos, pues la propia definición de mantecao lo dice, tal cual lo dijo ella. Los mantecaos de Estepa son de color marrón tostado, compacto en su exterior y tierno en el interior, con una superficie ligeramente cuarteada y suave al paladar. Tiene forma redondeada. Ahí, en esa definición intervienen los 3 sentidos, lo que es la vista, el tacto y la lengua. Sin embargo, los otros 2 sentidos parece que están un poquito más fuera de lo que es la definición del mantecao, ¿no? Como patrimonio inmaterial, pues nosotros siempre hemos considerado lo que es el saber hacer, ¿no? Lo que es la transmisión de conocimientos de madres a hijas, de la maestra a su discípula, ¿no? Destacamos la importancia que antropólogos e historiadores han tenido en todo este elemento de recuperación de lo que se ha transmitido de generación en generación. Traigo a colación al historiador Rivero, que todos los conocéis, evidentemente, y donde él, entre saca igual que Anastasia, en su trabajo, con sus entrevistas, recogió todo este tipo de recetas y de formas de usar, ¿no? Una libra doble de manteca, libra y media de azúcar sin brillo, medio almud raso de flor, de harina, de trigo cascalvo o de maquila y 3 cuartillas de canela, ¿no? Y luego la forma de hacerse, se bate la manteca, etcétera, etcétera. Lo podéis leer para no incidir en una cosa que ya sabéis perfectamente, ¿no? Ese era el oído. Lo que estamos haciendo aquí también podría estar en ese sentido, en el sentido del oído, en el sentido del conocimiento. El quinto, que es en el que yo quiero incidir más, es el de la nariz, es el olfato. Y diríamos, bueno, pues el aroma es uno de los elementos que rara vez se ha tenido en cuenta a la hora de valorar y proteger nuestra herencia cultural. Ya Anastasia, en su tesis doctoral en el año 99, lo intuyó y lo puso. El texto que traigo aquí de ella, que es muy cortito, dice: las imágenes y los símbolos visuales, auditivos y olfativos. De entre los diversos aspectos que venimos señalando que conforman el modelo de identificación local de Estepa, en asociación directa con la fabricación de mantecao, queremos detenernos en las imágenes visuales, auditivas y olfativas que, en nuestra opinión, recrean ese imaginario colectivo al que hacemos referencia. Se hace preciso apuntar que, por un lado, el propio olor a azúcar, canela, horneado, etcétera, que inunda el municipio durante 3 meses de la campaña, actúa como una fuerte imagen asociativa de Estepa con su industria repostera. Si tenemos esto en cuenta, y tenemos en cuenta el problema del COVID que hemos tenido, la COVID lo que ha hecho es darnos cuenta de la importancia del olfato. Yo no sé cuánto habréis tenido aquí el COVID, pero los que lo hayan pasado saben que se pierde el olfato y se pasa muy mal, muy mal. Y en ese momento mucha gente se dio cuenta de la importancia que tenía el olfato absolutamente para todo. Entonces, os traigo a colación esta cita de Bárbara, que dice que el olfato tiene un efecto importante, y ahora os diré por qué. Importante es la forma en que percibimos y navegamos por el mundo. Cuando las moléculas de olor en el aire llegan a nuestras fosas nasales y se unen al epitelio olfativo, las señales se envían directamente al sistema límbico, la región del cerebro involucrada en los procesos relacionados con las emociones, la cognición y la memoria. Esto significa que reaccionamos a los estímulos de olor antes de pensar en ellos. Debido a esta neurología, los olores a menudo flotan justo por debajo del nivel de nuestra conciencia, pero sin embargo nos alertan sobre peligros para la salud, alteran nuestro comportamiento y respuesta fisiológica, dan forma a nuestras acciones y elecciones, guían nuestras emociones y desencadenan nuestros recuerdos. En este sentido, deciros que existen 2 artículos, que os lo presento ahora, y ya estoy finiquitando, 2 artículos súper importantes. Uno es de este año, del 2022, de Bárbara Huber, más otros 4 personajes. Está en inglés, en castellano es Cómo usar la ciencia para reconstruir los olores antiguos, y no os creéis que es ciencia ficción. Los científicos han conseguido extraer el olor de productos del pasado, de las piedras, de los libros, de yacimientos arqueológicos. Es decir, hoy por hoy es posible saber
lo que se olía. Y es este grupo de investigadores los que lo han conseguido. Es súper importante su trabajo, por lo tanto lo recomiendo encarecidamente, ¿no? Lo que se extrae de ese artículo es lo siguiente, que los olores están completamente integrados en contextos sociales e históricos constituidos tanto cultural como neurológicamente, que el principal obstáculo es la volatilidad del olor, que se pueden reconstruir, ojo, que se pueden reconstruir y se han reconstruido, es un hecho, no es una entelequia, se reconstruyen los olores antiguos a través de la investigación biomolecular, análisis de metabolitos secundarios, análisis de lípidos, análisis de proteínas y análisis de ADN. Y después se pueden archivar, ¿de acuerdo? El otro gran artículo es del 2017 y es la primera antropóloga, es argentina pero trabaja en Inglaterra, es la primera antropóloga que hace su tesis doctoral o sus investigaciones sobre el tema del olor y consigue unos resultados espectaculares. Tanto es así que a partir de ahí la UNESCO protegió algo ya con olor, por el hecho de tener olor. Cecilia, pues, dice en su artículo que las técnicas para identificar, analizar los archivos de olores son el análisis químico, que es el que hemos visto anteriormente, y la caracterización sensorial de ese olor en términos de percepción humana. Que el olor puede ser parte de la identidad a través de la historia, que la relación existente entre olores y recuerdos nos permite relacionarnos con nuestra historia de una manera más emocional, que la Carta de Burra, el ICOMOS, en 1999, introduce la importancia cultural de los olores, siendo un buen indicativo del valor de un lugar específico, aunque los olores no están reconocidos en la definición de patrimonio de la UNESCO, y que de todas formas es innegable la conexión entre olores, localidad e identidad, y deberíamos comprender la importancia que los olores tienen en la memoria o en el imaginario colectivo. Bien, deciros que tanto ellas dos como Anastasia como Frasco estamos en ese nivel de convencimiento, ¿no? Las investigaciones anteriormente mencionadas por estas dos compañeras, lo que sí os puedo decir es que ellas dos saben que este congreso se está realizando. Me puse al hablar con ellas precisamente para ver si podían colaborar con esta idea del patrimonio de la humanidad. En principio se han puesto, están muy ocupadas, pero se han puesto a nuestra disposición, pero os pongo aquí un fragmento de uno de los correos que me mandó para que yo os lo transmitiera a vosotros y ya que los especialistas hagan lo que tengan que determinar, ¿no? Dice, con respecto a la UNESCO, está entrecomillado porque es parte del correo. Con respecto a la UNESCO, me gustaría llamar su atención sobre la inscripción en el patrimonio inmaterial del proyecto relacionado con el perfume del país de Graz, el cultivo de las plantas aromáticas, el conocimiento y el procesamiento de materias primas naturales y el arte de la composición del perfume. Ese fue el que se aprobó en 2017. En este proyecto también se trata de olores y perfumes. Podría ser útil que los revises para ver los argumentos que han utilizado. Creo que es extremadamente importante preservar el olor patrimonial, junto con el otro patrimonio cultural, especialmente los olores que están conectados con lugares o momentos específicos, así que le animo a seguir por este camino. Los olores son un aspecto importante de la memoria colectiva y si se perdieran, también perderíamos una parte de las tradiciones que se practicaban en esa región. Hay muchas formas de recopilar, esta era la segunda parte, ¿no? Hay muchas formas de recopilar los datos científicos de los olores de hoy. La técnica que sugeriría usar se llama microextracción de en fase sólida, no tengo ni idea de lo que es, pero bueno, con espacio de cabeza. Básicamente consiste en una fibra que es capaz de unir moléculas activas de olor, las moléculas que transportan el olor, que luego se pueden analizar con cromatografía de gases o espectrometría de masas para determinar los perfiles de olor. Lo menciono brevemente en mi artículo, pero no lo desarrollo. Esto es lo que sugeriría. Aparte de capturar el olor, también intentaría capturar la artesanía tradicional en la forma de preparar los dulces, recoger las recetas exactas, los ingredientes, las raciones, etcétera. Pero seguro que esto ya forma parte de vuestro plan. Y no solo forma parte de vuestro plan, sino que es que además en vuestra página lo decís. Decís que el olor a mantecado y polvorones de estepa debe de ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que yo no tengo nada más que decir y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias Alberto por su intervención y bueno, directamente entra él hablando del olor y del TEPA y del patrimonio porque él es José María Fernández Fernández,
es estepeño, hay que empezar a decir eso. Hizo ciencias empresariales en la especialidad de marketing en la Universidad de Sevilla. Desde el 2010 forma parte del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida y desde el 2021 es presidente de este Consejo Regulador, ¿no? Hay dos datos interesantes en relación con su presidencia, y es que es el presidente más joven que ha tenido el Consejo, y también que es la persona que no pertenece a ninguna empresa relacionada con esta indicación protegida, ¿no? Eso no quiere decir que no sea un gran conocedor del mundo del mantecado, porque la ha conocido por dentro, trabajando para pagarse los estudios y para buscarse la vida en sus inicios laborales. Así que, sin más, como estepeño, te toca ahora hablar de tu patrimonio. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. De nuevo, me alegra ver al amigo Frasco, ya considero también amigo y de la familia estepeña al profesor Rafael, Alberto. Y bueno, mi disertación va un poco orientada a lo que es la calidad diferenciada, que es, pues bueno, ese símbolo que ven ahí en azul y amarillo, que es la indicación geográfica protegida con la que cuenta nuestros mantecados y, por otro lado, nuestros polvorones. Tenemos el privilegio de tener dos indicaciones geográficas en Estepa, aparte de la ya comentada denominación de origen del aceite. Bueno, en primer lugar, me gustaría un poco hacer la pregunta de qué es una figura de calidad diferenciada. Hay un marco legal comunitario, que bueno, no vamos a entrar en él porque el amigo Frasco me va a tirar ya mismo del pelo. Pero, bueno, principalmente, pues veis ahí que desde 2012 hasta desde el 2008 hasta el 2014, pues se han desarrollado diferentes reglamentos para un poco poner en orden tanto productos agrícolas y alimenticios que hay, vinícolas, incluso bebidas espirituosas. Ya había antecedentes, como podéis ver, de legislación en España con el Estatuto del Vino en el año 32, también una ley del año 70, y bueno, en la Constitución también se refleja alguna cosa de las denominaciones de origen supraautonómicas. Bueno, esto no lo vamos a saltar para que Frasco no me grite demasiado. Y vamos a ir principalmente a lo que son las figuras de calidad diferenciada. Principalmente las políticas de calidad se han centrado en tres aspectos, como veis. La protección y valoración de productos agroalimentarios, la protección en el abuso e imitación de nombres de productos y ayudar al consumidor entregándole una correcta información. Antes de ser lo que hoy es el Consejo Regulador, que el Consejo Regulador no es una asociación ni nada por el estilo, nace a partir de que Europa concede la indicación geográfica protegida, pues a través de la Junta de Andalucía, y porque había determinadas zonas de España donde se fabricaban productos parecidos al nuestro, pero se etiquetaba con mantecado de estepa, polvorones de estepa, aprovechando la fuerza comercial pues que tiene nuestro nombre. Ahí pues vemos que se cumple con la protección, el abuso e imitación
de nombre de producto y ayudar al consumidor en su compra a que está comprando algo que identifica a la zona geográfica. Es decir, el consumidor hoy en día, cuando va a un supermercado y tiene un producto con denominación de origen o indicación geográfica protegida, sabe que está comprando algo totalmente auténtico de la zona geográfica protegida. Dentro de la figura de calidad, Europa ahora mismo pues diferencia tres, que es la denominación de origen protegida, la indicación geográfica protegida y la especialidad tradicional garantizada. Voy a poner unos ejemplos rápidos. Denominación de origen protegida, pues por ejemplo el aceite de estepa. Indicación geográfica protegida, pues como es el caso de mantecados y polvorones de estepa. Y una especialidad tradicional garantizada, el caso más cercano que tenemos en Castillejas de la Cuesta, con las tortas de Inés Rosales, que creo que es por todos conocida. Con la denominación de origen protegida, porque muchas veces no nos queda claro qué diferencia hay entre una denominación de origen y una indicación geográfica. A modo muy resumido, la diferencia entre una denominación de origen y una IGP es que en la primera el producto que se protege y el producto que se obtiene es de la propia zona geográfica protegida. Es decir, el aceite con DO de estepa, la aceituna, es de la zona geográfica protegida por la denominación de origen. En nuestro caso, la indicación geográfica protegida, pues en estepa, por suerte o por desgracia, no tenemos canela, no tenemos trigo, no tenemos manteca de cerdo ibérica, la podemos tener, pero no en las cantidades que necesitamos y la traemos de otro sitio de España. Bueno, actualmente dentro de los registros comunitarios que la propia Unión Europea publica, pues bueno, podéis ver que existen varios, que está el DOR, el Bacchus o el Spirit para bebidas espirituosas, pero actualmente, aunque no aparezca ahí, el registro se llama Ambrosia, ¿vale? Por si alguno estáis interesados, pues ahí os podéis dirigir. Y bueno, me voy a centrar en los principios, estos principios básicos de los regímenes de calidad, porque vamos a tener en cuenta que para obtener una denominación de origen, una denominación de calidad, es un proceso largo y complicado, porque lo que se hace es una restricción al libre comercio. Me explico. Se va a impedir utilizar el nombre a todos aquellos que no tengan un producto amparado, por lo que son muy exhaustivos a la hora de examinar expedientes. Hay un proceso muy garantista para registrar una DO o una IGP, y con lo cual con esto nos aseguramos que se registra algo que tiene unas características muy específicas de calidad y que están muy vinculadas a un medio geográfico, como puede ser pues, nuestros mantecados y polvorones. Habla en el primer punto de la utilización comercial de su nombre para productos comparables no amparados o cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del término protegido. Ahí es lo que en un primer momento he hecho referencia del por qué surge
la indicación geográfica, en primer lugar, de mantecado de estepa, para un poco impedir que otras zonas geográficas o otros fabricantes que no son de estepa, pues se aprovechasen de la fuerza comercial de nuestro pueblo para enriquecerse, ¿no? Cualquier uso indebido, ya en el segundo punto, cualquier uso indebido, imitación o vocación, aunque se indique el verdadero origen o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones como tipo estepa o estilo estepa, incluso cuando se utilicen como ingredientes. Es decir, se nos ha dado casos de licores que, bueno, hemos tenido que reclamarlo a la autoridad competente porque, por ejemplo, pues el licor de mantecado de estepa. Esto tampoco está permitido por la Comisión Europea, que nadie pueda utilizar ni mantecado de estepa ni polvorón de estepa para no ya solo algunos de los productos, sino para cualquier otra variedad, como puede ser un licor o un plato de cocina en cualquier restaurante. Debe contar con la aprobación y el permiso, en este caso, del Consejo Regulador. Por supuesto, cualquier indicación falsa o que degrade al producto. Y después, por último lugar, cualquier práctica que induzca error al consumidor sobre el origen del producto. Es lo que he comentado al principio, que hoy en día alguien que vaya a un lineal o un supermercado, a una tienda de barrio y compre un producto con denominación de origen o indicación geográfica protegida, sabe que está comprando un auténtico, en nuestro caso, mantecado y polvorón de estepa, porque van perfectamente identificados. Hay que señalar, cuando habla en el segundo punto de evocación, puede ser tanto fonética como gráfica. Un caso muy conocido en la gráfica, que ha estado en los tribunales, hasta el Tribunal Europeo ha llegado, en los últimos años ha sido con los quesos de Castilla-La Mancha, con Don Quijote, Rocinante. Había ciertas marcas que no hacían mención escrita a su denominación de origen, pero sí utilizaban pues ciertos logos o ciertos dibujos que al final confundían al consumidor. Entonces, a través de muchos pleitos que afortunadamente han ganado nuestros compañeros, al final pues han conseguido que le diesen la razón y prohibiesen también que cualquier empresa que utilice algún dibujo o referencia a estepa, en nuestro caso, pues sería también susceptible de actuar contra ella conforme a la ley y a la jurisprudencia que ya existe, ¿no? Bueno, aquí veis dentro de los regímenes de calidad, ámbito de aplicación, sobre todo las clases que hay, los servicios, algo más técnico que otra cosa. También a la hora de la protección internacional, la Unión Europea está trabajando con diversos países para que esta protección que en Europa se da, pues sea extensible a otros países, como pueden ser Estados Unidos o África, o incluso zonas de China, de Japón, y que estas denominaciones de calidad también sirvan para proteger nuestros productos fuera de las fronteras europeas. Sí es verdad que además esta protección internacional está ayudando a
abrir mercados, ¿no? Porque ya hay, sobre todo en los países de la Unión Europea, mucho más conocimiento por parte de los consumidores de estos sellos de calidad, y la mayoría de los consumidores en países europeos se fijan que los productos que compran en su supermercado pues lleven estos sellos. Aquí en España y en Andalucía, pues desgraciadamente pues todavía esto no es así. Tenemos la falsa idea de que productos con denominación de origen o IGP son más caros que otros. No es así, y al adquirir estos productos agroalimentarios pues estamos contribuyendo a fortalecer la zona geográfica de la que procede, su empleo, en este caso la industria, y sobre todo a mantener una tradición y una receta que son no solo patrimonio de los estepeños y estepeñas, sino en este caso de los andaluces también, ¿no? Aquí en la parte inferior podemos ver los logos que he estado comentando anteriormente, por lo que los compañeros entraron en pleito con determinadas marcas que hacían referencia, pues bueno, no de manera escrita, sino con algún tipo de dibujo similar a Don Quijote y Sancho, ¿no? Bueno, algo que se me iba de aquí y que es fundamental es el control que se hace de los anagramas, ¿no? Nosotros en el registro de nuestro Consejo Regulador actualmente hay 18 empresas de las 22 existentes en Estepa, entre ellas las de mayor producción y las más antiguas, y bueno, todos los años en la misma época pues se les lleva a cabo un control por parte de unos auditores, además de estar auditados en algunas ocasiones por la autoridad competente, que es la Junta de Andalucía, e incluso por el Ministerio. Quiero destacar que para pertenecer a nuestro registro, en este caso, hay que querer y después poder, porque existen unos pliegos de calidad aprobados por la Comisión Europea, que son públicos, que nuestros fabricantes deben cumplir, no solo con las materias primas, sino con la fase de producción del producto. Y hay empresas que pertenecen a nuestro registro que no certifican productos. Cuando hablo de no certificar productos, es que no le ponen el sello del Consejo Regulador, pero entienden que es una responsabilidad de ellas el estar dentro del Consejo, por lo comentado por por Rafael y por Alberto, una responsabilidad social con el pueblo y de protección para nuestros mantecados y nuestros polvorones. Yo espero que en años venideros los 3 o 4 fabricantes que aún quedan pues puedan unirse a nuestro registro, y la industria del mantecado siempre va a tener más fuerza unida que por separado. ¿Cómo vamos, Frasco? ¿Regular? Bueno. Bueno, ahí más o menos tenéis puede que se me haya quedado alguna atrás, pero las denominaciones IGP que existen actualmente en España, ha hablado Alberto
de lo importante que es la gastronomía en nuestro país. Tanto es así que somos el país con más denominaciones de calidad de la Unión Europea. Un poco de valores estimados en 2017. Bueno, aquí veis también el número de 2018. Y por último me voy a centrar, aunque sea rápido, Frasco, en estas cualidades que diferencian a los productos con denominación de origen o IGP de otros similares no han parado. La calidad organoléptica que se ha hablado aquí, debido al origen de las materias primas, los procesos de elaboración tan importantes para Estepa, y como he dicho anteriormente, están recogidos dentro de los dos pliegos que tenemos. La especial relación con una zona geográfica determinada, fuera de lo que es el ámbito geográfico de Estepa. Si se produce un mantecado, pues no se le puede denominar mantecado de Estepa. El papel significativo en el sostenimiento y promoción del medio rural, lo que he comentado anteriormente también, que para muchos pueblos, como puede ser en nuestra localidad, pues una industria como la del mantecado, pues es primordial, ¿no? Hace unos días me comentaban que los estepeños y estepeñas teníamos que dar gracias de lo que teníamos aquí, ¿no? Y quizás somos nosotros mismos los que no valoramos el patrimonio tan importante gastronómico, cultural y económico y de empleo que genera el mantecado, no solo en Estepa, sino en la comarca, ¿no? Después, bueno, las producciones de bajo impacto ambiental, lo que he comentado, el impacto positivo en el desarrollo socioeconómico, la contribución al relevo generacional. Ya hay empresas que están en la quinta generación, y el nivel de garantía adicional a de los productos convencionales por su doble regulación y control. Si un producto sin denominación de origen ya tiene controles sanitarios, imaginarse lo que puede tener un producto con una denominación de calidad. A los estándares se le unen los del propio Consejo Regulador y además los de lo que he dicho anteriormente, la Junta de Andalucía y el propio Ministerio. Bueno, los aportes del régimen de calidad a la sociedad, como he comentado, la protección y potenciación del tejido social, económico y empresarial rural, tan importante para Estepa. Productos basados en métodos de producción y elaboración artesanal. Hoy en día nuestra industria se ha mecanizado bastante para ayudar a unos esfuerzos que se hacían hace 50 o 60 años, y que el personal de fábrica hoy en día pues trabaje más cómodo y sin ningún esfuerzo físico. La preservación del patrimonio ambiental, variedades y razas autóctonas, las prácticas de elaboración y cadenas cortas de comercialización, la diversificación de la cadena de valor y protección contra la volatilidad en precios, la mejora de la imagen de la producción alimentaria y protección contra la banalización del producto, y la garantía adicional de seguridad y transparencia. Bueno, las tendencias de consumo de productos con y sin denominación de calidad, ya lo he comentado al principio. En Europa, pues los consumidores son más dados a comprar productos con denominación de calidad. Aquí en España no tanto, por desgracia.
y bueno, no sé, Franco, bueno, lo dejo ya por aquí, no sé si hay algún tipo de duda, alguien me quiere preguntar algo. Solo quiero comentar un par de cositas que ha comentado Rafael y Alberto, y una es con la estacionalización del producto, que bueno, dentro del propio Consejo Regulador, personalmente y los fabricantes, se piensa que el verdadero éxito de nuestro producto es que solo podemos consumir en una determinada época del año. Hemos hablado de vamos a un supermercado y tenemos una inmensa variedad de productos, de dulces, de chocolate, y bueno, quizás nuestros productos se perderían su encanto si el resto del año lo tuviésemos a la mano. Y hace cuestión de 10 o 15 días una persona relacionada con el mundo del arte me decía que estaba deseando ver los mantecados porque eso significaba que llegaba la Navidad y estaba reunido con toda su familia. Entonces lo identificaban con esas reuniones familiares tan señaladas que esperamos en la fecha que ya se avecina, y él lo identificaba así. Los mantecados son testigos de las reuniones familiares navideñas, y con eso pues yo creo que como siempre suelo decir, debemos los estepeños y estepeñas estar más que orgullosos del patrimonio gastronómico que tenemos, y bueno, agradecer la paciencia que habéis tenido también un poquito en escucharme, y si hay alguna pregunta, o no sé, Franco. ¿Qué queráis plantear? Bien, en relación al patrimonio inmaterial que habéis comentado anteriormente, me gustaría saber si hay ya algún otro producto o elemento que ya esté registrado en este sentido. Habéis hablado del perfume, habéis hecho una alusión al perfume de alguna ciudad. Y bueno, en este camino que estamos intentando conseguir, ¿no?, que sea el olor patrimonio inmaterial, no sé si hay ya algunos precedentes en otros productos, o hay algunas experiencias en las que podamos basarnos para llegar a este objetivo. No. Bueno, el que yo he explicado solo. En el 2017 se protegió los perfumes de país de Gras, me parece que es. Pero no el olor, sí, sino todo lo que acompañaba al trabajo de recogida de flores, de tratamiento, de perfumería. Y entre ellos se metió la cuestión del olor, que a partir de ahí, pero es lo único que hay que yo sepa, en UNESCO que se haya protegido, como un aspecto cultural importante de esa protección, que era el tema del olor. Que yo sepa, y de hecho la UNESCO no lo tiene contemplado. Es decir, que es un tema bastante difícil, pero yo sé que de aquí a poco, si no es Estepa, será cualquier otro lugar del mundo, protegerán el olor de algún sitio, porque está candente, porque es muy moderno la cuestión, por todo lo que yo he dicho. Pero que lo único que yo sé que hay protegido es el tema este de 2017 del perfume. Sí, efectivamente, como dice Alberto, las dimensiones que plantea la UNESCO para que algo sea declarado Patrimonio de la Humanidad tiene que ver, por ejemplo, con que sea un proceso productivo artesanal, con un determinado manejo del medio, con una expresión cultural, pero el olor o el aroma como tal no está contemplado. Eso no significa que no sea importante
a escala social, a nivel cultural, identitario, etcétera. Sí suele ser un componente que acompaña los expedientes porque forma parte precisamente de lo que han hablado ellos, de algo tan básico como la memoria y la identidad colectiva, ligado a valor, pero formalmente no es una dimensión que entre. Aquí, claro, es que aquí el mantecado estructura la vida de Estepa, entonces quiero decir, es una referencia tan potente donde el olor tiene importancia, pero hay otros muchos elementos que igualmente tienen importancia. Y en relación con las comidas, el olor es lo que dice Alberto, está en este caso francés o belga, no sé si francés, ¿no? Pero luego con las comidas sí hay muchos expedientes, bueno, los clásicos de la comida mexicana, la gastronomía francesa, la dieta mediterránea, y cada vez hay expedientes más variados en relación con distintos ámbitos, distintas facetas, pues yo qué sé, desde el café de Emiratos Árabes ligado con la hospitalidad hasta la fiesta de la Granada en Kazajistán, creo que es, la cerveza tradicional belga, en fin, que se ha abierto mucho el abanico. Y el olor, yo creo que antes o después, sí, o el aroma va a entrar porque... No, lo que te quiero decir es que posiblemente a raíz de los descubrimientos científicos últimos que he expuesto de marzo del 2022, que ya se pueden archivar los olores, que eso era fundamental, porque proteger algo que puede desaparecer inmediatamente. Desde el momento en que se pueden archivar y que ya tienen los mecanismos para hacerlo, yo creo que tardará muy poco en incorporarlo a la UNESCO, casi seguro. Yo simplemente quería comentar que decía antes que el patrimonio, declarar algo patrimonio, tiene que ver con el poder y con la capacidad de decidir qué es lo que se va a patrimonializar. Y eso luego tiene mucho que ver con lo que comentaba Alberto también, con cuestiones medibles, lo que se puede medir. Por ejemplo, es bastante llamativo, Frasco comentaba cómo la cocina mexicana, la dieta mediterránea, la cocina francesa, hay muchos ejemplos de cocina y de productos alimentarios que están declarados patrimonio, pero en casi todos esos expedientes, por ejemplo, algo que en la cocina es tan fundamental como el sabor, prácticamente tampoco interviene. Y alguien puede decir, declarar patrimonio de la humanidad una cocina, cuando para la mayoría de la gente lo importante de una cocina es el sabor, pues no, casi siempre, si alguien ve, por ejemplo, los expedientes de la cocina mediterránea, la sociabilidad, la tradición, son los parámetros que se han utilizado para medir, porque todo lo que no, entre comillas, no se puede registrar, pues en eso no se ha entrado. Pero claro, si se archiva ya. Claro, el caso del olor parece que va, pero incluso, como decía antes, el sabor, porque se puede declarar en la cocina, alguien puede pensar que la dieta mediterránea está por su sabor, pues está por cuestiones desde sociales a nutricionales, pero lo nutricional es simplemente una parte de una cocina. Que por cierto, el sabor está directamente relacionado con el olor. Claro, que es un claro, que son directamente se desgaja y no sé hasta qué punto. Claro, van de la mano. Así que. Más preguntas, más cuestiones, alguna crítica. Esa te la hago yo. Pues nada, entonces yo creo que podemos dar por finalizar esta primera mañana de congreso. Nos vemos por la tarde. Sí, bueno, que es un orgullo y una responsabilidad pues muy grande porque es el primer congreso que se hace y muy orgulloso de nuestro trabajo y que espero que sean muchos más. Nada, muchas gracias.